Bienvenidos a la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy tenemos esta conferencia con un tema, pues esperemos que sea de su interés. Se llama ¿Por qué olvidamos las cosas? ¿Recuerdas lo que hiciste ayer? Con la doctora Selene Cancino Ortiz. Ella es profesora e investigadora de esta facultad, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Efectivamente, el olvido de lo que vamos a hablar el día de hoy es una función que consiste en la incapacidad de recuperar información previamente adquirida y se considera una función altamente adaptativa. Nunca podríamos experimentar de nuevo una experiencia tal como la vivimos en un momento dado. Por lo tanto, no tiene caso, o la memoria no requiere una copia fiel de lo que experimentamos. Lo mismo ocurre con otras funciones. Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente determinado, no podemos seleccionar todo lo que vemos. No podemos atender a todo lo que vemos, sino que tenemos que seleccionar solo cierta información. De la misma manera, la memoria ejerce un control cognitivo para eliminar la información que le parece irrelevante y esto lo hace a través del olvido. Por lo tanto, si recordamos informaciones incompletas, es decir, solo asociaciones entre informaciones, inferencias sobre lo que vivimos, esta información es mucho más útil para posteriormente poder afrontar nuevas situaciones, adaptarse a las circunstancias nuevas que nos enfrentaremos día con día. Otra característica que habla de por qué la memoria ejerce el olvido como una función adaptativa es el hecho de que cuando aprendemos una información, esta no ocurre de manera instantánea, sino por el contrario, la consolidación de la memoria es un proceso lento. Esto es un estado de plasticidad en el que la memoria está abierta a adquirir nueva información para hacer nuevas conceptualizaciones del medio ambiente. De la misma forma, este tiempo de consolidación hace que las experiencias previas que son activadas por una experiencia nueva modulen la fuerza de la nueva memoria. Podemos expresar la memoria el olvido. A veces es difícil distinguir ambos porque están muy ligados. De hecho, quisiera mencionar que no podemos medir directamente el olvido, eso es imposible. Solamente podemos medir el recuerdo en un momento dado y en un contexto determinado. Entonces, podemos ejemplificar o expresar el olvido a través de una curva en la que se muestra, como aquí tenemos, una curva que expresa la cantidad de información que recordamos a través del tiempo pasado después del aprendizaje, ¿sí? Cuando aprendemos información, entre más estudiamos, mejor la aprendemos, ¿sí? Hay una relación lineal que se podría expresar de esta manera, ¿sí? Una curva. Igual, pero resulta que en el olvido no ocurre esta relación lineal, es decir, no olvidamos la misma cantidad de información conforme pasa el mismo periodo de tiempo. No, por el contrario, el olvido se expresa más bien a través de una curvilínea, como esta. Es decir, que este hallazgo permitió saber que el olvido no es algo que ocurre al azar, sino que por el contrario es algo que es predecible, ¿sí? Y por lo tanto, lo que sucede es que inmediatamente después
de que aprendemos una información, esta se olvida muy rápidamente y luego esa información permanece y se va olvidando lentamente, ¿sí? Otra posibilidad es que conforme se va consolidando la información, esta se va fortaleciendo o se vuelve más débil. Y en ese caso tendríamos una curva como esta representación. Sin embargo, no podemos, como siempre, existen estudios que contradicen estas reglas generales de la memoria. Se han propuesto varias explicaciones sobre por qué ocurre el olvido, ¿sí? Y aquí voy a tratar de hablar de cada una de ellas o de las principales. Una de ellas propone que el olvido es un fenómeno autónomo y espontáneo y que va a ocurrir de cualquier forma simplemente por el paso del tiempo. Esta propuesta, sin embargo, no ha recibido mucho apoyo sobre las bases neurológicas que soportarían esto. Por ejemplo, no se sabe si se debe a que las conexiones sinápticas se debilitan. Otra propuesta es la que menciona que existe un deterioro del trazo de memoria. En este caso, lo que se propone es que los diferentes componentes de un recuerdo se van desmoronando a tal forma que cuando se separan, desaparecen, se pierden, ¿sí? Esta postura pues presupone que los recuerdos están conformados por múltiples componentes. Otra explicación del olvido ha sido el de la interferencia, ¿sí? Esto significa que una información nueva va a borrar, sobreescribirse, desplazar información previa, siempre y cuando esta no ha sido consolidada previamente. Un ejemplo de esto podría ser que cuando nos presentan a varias personas y nos dan sus nombres, pues conforme nos van presentando los nombres de la siguiente persona y la siguiente, pues olvidamos la primera. Es decir, no nos da tiempo para consolidar el nombre de la primera persona cuando ya está otra información nueva y por lo tanto es una interferencia que conocemos como retroactiva. Información nueva desplaza a la información vieja cuando ésta aún no ha sido consolidada. También existe la interferencia proactiva. De hecho, este fenómeno lo descubrió un psicólogo alemán, Münsterberg, quien solía colocar su reloj en uno de sus bolsillos y cuando decidió cambiarlo a otro bolsillo, a pesar de que lo había cambiado, insistía en buscarlo en el bolsillo en que solía guardarlo. Es decir, información previa está interfiriendo en información nueva. También Loftus describía el caso de una mujer que cuando estaba en estado de pasión, pues decía el nombre de su exnovio. En fin, hay muchos casos de interferencia en la literatura. Habría muchos ejemplos que explicarían este hecho. También puede ser que el olvido se debe a algo que ocurre durante el proceso de codificación o de consolidación de la información. Existe la mejor evidencia de esto son los casos neurológicos de amnesia anterógrada. Se sabe que cuando se sufre un daño, los pacientes van a olvidar justo la información o lo que aprendieron previo al daño y pueden recordar eventos remotos, ¿sí? Esto es una evidencia de que para que la información se consolide debe de existir un tiempo y
y bueno, también puede ser, o sea, una deficiencia de la consolidación o de la codificación puede deberse a que no hacemos una codificación detallada de lo que experimentamos, sino es una codificación parcial e incipiente. Y esto, pues, obvio, conlleva a un recuerdo o a que la información se olvide. Un caso de esto sería recordar, por ejemplo, regresando a la presentación de personas, ¿sí? Puede ser que no registremos los rasgos físicos de cada persona, que sería un detalle más preciso para ayudar a la codificación de la información. En su lugar, solamente nos quedamos con una generalización semántica, como decir, pues todos tenían el cabello oscuro, ¿sí? O sea, esto explicaría por qué no podemos recuperar posteriormente la información. También puede ser porque en el momento de recuperar la información no logramos revivirla, ¿sí? A pesar de que la información sí la tenemos, ¿sí? Este caso, la evidencia a favor de esta propuesta es que si proporcionamos claves a las personas, podemos ayudar a que recuperen la información. También ocurre otra evidencia de este tipo de olvido, es el hecho de que si es que existe la recuperación espontánea. Entonces, ¿cómo es que ocurre este fenómeno? Puede ser que cuando codificamos la información en un contexto determinado y ese contexto va cambiando a través del tiempo, ya no podemos recuperar esa información original. Por ejemplo, una persona que está trabajando en un lugar determinado y aprende ahí estrategias para resolver ciertos problemas, cuando se cambia de trabajo se le olvida porque ya no es el mismo contexto. Entonces se dice que el contexto, o sea, el cambio físico del contexto y el tiempo en sí afectan a la memoria de manera aditiva. Y bueno, también puede ser que no podemos, la clave, ¿sí?, que hemos asociado a un recuerdo ya no nos permite recuperar el recuerdo, puesto que hemos utilizado esa clave para asociar muchos recuerdos, y entonces todos esos recuerdos compiten entre sí para poder para ser recuperados, ¿verdad? Y también en la medida en que hay muchos recuerdos, pues estos se diluyen o son menos precisos, se pueden discriminar con menor precisión. Por ejemplo, el caso que conocemos una persona en una reunión determinada y pues sí, al principio decimos, sí, esta persona, la recuerdo porque estuvo en esta reunión de trabajo en particular, pero luego conocemos a más individuos, más personas, perdón, en otras reuniones. Entonces, la clave, que en este caso sería la reunión, pues ya no funciona, ya no es efectiva para recuperar la información. Otro caso sería que las claves no están disponibles, ¿sí? Entonces, de repente, ya no me puedo recordar el evento que era de mi interés porque la clave no está disponible, y puede ser que luego venga a mi mente y entonces recuperaré la información. Y bueno, también podemos olvidar de manera activa, es decir, podemos suprimir información que en ese momento no nos parece relevante. Por ejemplo, solamente me voy a acordar de las personas que estuvieron de acuerdo con mi propuesta, ¿sí? Entonces estoy de manera voluntaria eliminando esa información. Ese tipo de olvido se considera un tipo de olvido temporal, es decir, que posteriormente será posible recuperar la información si esa información es
es relevante, es necesaria o es adaptativa, porque siempre la memoria, su función siempre ha sido adaptativa, o sea, es usar el pasado, la información pasada para el presente. Y bueno, otra situación que hemos en particular en nuestro laboratorio de neurocognición, hemos investigado un tip que a través de la edad ocurre una pérdida de información específica. Y esta pérdida, esta información específica que de manera muy contundente se pierde con la edad, es el contexto en que ocurren nuestras experiencias. Por ejemplo, podemos hacer un viaje y en ese viaje recordamos que sí, hicimos ese viaje y conocimos una ciudad determinada, pero puede ser que ya no recordamos los lugares que visitamos, las actividades que realizamos, o incluso podemos olvidar con quién hicimos ese viaje, ¿sí? Entonces, esta pérdida del contexto la hemos investigado en un estudio que hicimos en el laboratorio con más de 1,600 personas entre los 21 y 80 años de edad. ¿Y cómo es que hicimos esto? Presentamos imágenes de objetos comunes como estos y luego dividimos el experimento en dos partes. Una parte de codificación en la que dividíamos la pantalla en cuadrantes y aquí al azar presentábamos en alguno de los cuadrantes una de estas imágenes. Luego en la fase de recuperación, presentábamos esas mismas imágenes al centro de la pantalla con otras que nunca se habían presentado. Con este procedimiento es posible estudiar la capacidad de las personas para recordar el contexto espacial en que se presentó un evento, en este caso, pues estas imágenes. Con este procedimiento que es sumamente objetivo, encontramos que existe una relación lineal, es decir, el contexto correcto, una relación lineal, el contexto correcto, que está ejemplificado en el eje vertical, con relación a la edad de los individuos, disminuye de manera totalmente lineal. Me refiero a recordar el espacio en que se presentó la imagen. La relación que encontramos es que esta disminución es de menos 0.63, es decir, por cada año que transcurre en la vida de un individuo vamos a olvidar más de la mitad del contexto espacial en el que ocurrieron nuestras experiencias. Y bueno, pues espero que esto haya sido ilustrativo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos espacio para preguntas. No Claro. sé si tengamos preguntas los compañeros. Alina Archunda, de Notimex. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Son varias preguntas. Nada más para especificar, entonces es el punto 63 Sí. del contexto de lo que se olvida. Sí. Ok, gracias. La otra pregunta sería, es muy común escuchar en televisión, incluso por algunas recomendaciones y demás, acerca de vitaminas o ciertos alimentos que ayudan a, es que no sé si la palabra sea correcta, a retrasar, a que no ocurran esta clase de pérdida de memoria. Quisiera saber si esto es un mito o si en algún momento dado sí pudieran funcionar. Esa sería una. La otra, quisiera saber qué procesos cognitivos usted pudiera recomendar y si es que se puede para poder postergar o alentar este proceso natural del olvido, como usted comenta. Y otra, en el caso de los niños, ¿cómo diferenciar un olvido natural de un TDA? Es decir, a veces hay niños que dicen, es que es muy distraído, es que es muy olvidadizo, y bueno, si pensamos que es un niño, es considerar que pues tiene una capacidad de retención pues bastante amplia, ¿no? Pero hay niños así. ¿Cómo hacer esta diferencia, por favor? Muchísimas gracias. Bien, ok.
efectivamente, la literatura, hay muchos estudios, ¿verdad?, que han intentado explicar por qué ocurre este deterioro, y nosotros en particular estamos estudiando la posible influencia de una cantidad enorme de variables en el deterioro de la memoria. De hecho, ya tenemos publicados 2 trabajos donde, analizamos 120 variables para ver, que incluían de todo, desde hacer ejercicio, actividad mental, alimentación, una gran cantidad de nutrientes, en fin, actividades sociales, todo lo que en la literatura se ha citado que tiene un efecto sobre para mantener o deteriorar el deterioro de la memoria. Nosotros justamente evaluamos esta cantidad enorme de variables, y con esta tarea encontramos que solo de 120 variables, ¿sí?, 70 tenían una relación significativa, pero el análisis que hicimos era tratar de ver cuáles de estas variables mediaban este deterioro a través, o sea, causado por la edad en particular. Y encontramos que sí, que efectivamente algunas variables, en total son 14, ¿no?, pero entre ellas, haciendo alusión a lo que usted me preguntaba, por ejemplo, encontramos que el ácido linoleico, ¿sí?, que es un omega 6, influye para beneficio de la memoria. También que encontramos que la ingesta de vino tinto era también favorable para la memoria. Por supuesto, pues sabemos que es un fuerte antioxidante, ¿no?, y habría que investigar más exactamente cómo es que está influyendo sobre para beneficio de la memoria. Y bueno, o sea, es una investigación muy amplia que pues no podría aquí dar más detalles. En cuanto a su pregunta, me hizo 3, pero la tercera de los niños, ¿verdad? El olvido puede deberse al caso, o sea, de que justamente en un problema de atención, ¿verdad?, como es los pacientes que usted mencionó, lo que ocurre es que no está poniendo la atención debida a los eventos, ¿sí? Puede estar estimulado o influenciado por todas estas experiencias, pero no realmente no existe no se está dando el tiempo para codificar la información, y por lo tanto se refleja en una memoria incipiente. También no hay que olvidar que estos niños están sujetos a medicamentos, y todo medicamento que altera el sistema nervioso puede afectar definitivamente la memoria. Por otro lado, usted me dice si existen actividades que pudieran ayudar a la memoria. Efectivamente, sí las hay, y de hecho estamos trabajando en un proyecto para o sea, lo que intenta es ejercitar los procesos básicos de la memoria, que son la capacidad de orientar la atención tanto al exterior de manera efectiva, como orientarla hacia el interior, una vez que esta información ya ha sido incluida en nuestras memorias, ¿no? Entonces, es importante poder dirigir nuestra atención tanto al exterior como al interior de manera efectiva, y eso es lo que estamos investigando ahorita. Pero bueno, en términos generales, mantener el cerebro activo es realmente vital. Para, digamos, las personas que la van a leer y escuchar, cuando usted comenta mantener el cerebro activo, ¿cómo podríamos hacer algunas recomendaciones que pudiera hacer? Y perdón, nada más insistir en esta parte de las vitaminas que se venden en farmacias, que son de uso, incluso no se necesita receta, si es posible que sí sirvan también para esto. Gracias. Bueno, por ejemplo, nosotros
analizamos todas las vitaminas y ninguna de ellas fue efectiva. Es decir, analizamos los del complejo B, A, en fin, todas las vitaminas que uso común y ninguna de ellas, al menos en nuestra muestra, que es bastante fuerte, o sea, estamos hablando de 1.600 personas, más de 1.600 personas, no encontramos un efecto en específico de las vitaminas, ni vitamina E, nada, nada por ahí. Claro que pues ningún estudio es contundente, ¿no? Tenemos que seguir investigando siempre. Por otro lado, ¿a qué me refiero con actividad mental? Estar activos mentalmente es utilizar nuestro cerebro para resolver problemas siempre, ¿sí? Estamos cayendo mucho en depender de, por ejemplo, en lugar de hacer la operación, pues utilizo la calculadora, ¿verdad? Y ahí la resuelvo, ¿verdad? Esto es ya es un acto de debilitamiento, ¿sí? O sea, debemos siempre tratar, en lugar de utilizar ayudas, o por ejemplo, si tengo que hacer tales actividades, pues mejor mi agenda personal en lugar de mi agenda escrita, ¿sí? Entonces son estrategias, entre más mantengamos activo nuestro cerebro, esto va a ayudar. Unos datos que hemos visto últimamente, que sí son muy contundentes, es que las personas que tenían o sea, que tenían un nivel de memoria de este tipo de contexto muy bajo, tenían más años de haberse retirado, o sea, tenían más años de haberse jubilado. Entonces esto habla, cuando dejamos de trabajar, pues hay un cambio radical en nuestra vida, que pues ya no tenemos las mismas exigencias y esto lo vimos claramente, ¿no? Y a eso me refiero. Estar activos no significa que jubilarse es una mala idea, al contrario, pero siempre y cuando hagamos el uso de nuestro tiempo sin perder esto, ¿no? La necesidad de que el cerebro requiere siempre estar activo, ¿no? Miguel Luna Flores de Radio Centro. Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas preguntarle tardes. en principio si existe algún estudio sobre los niveles de olvido por población, por países, o estas estadísticas son a nivel global. Eso por un lado. Por otro lado, también se habla, lo contrario que preguntaba la compañera, de que hay ciertos medicamentos o ciertos alimentos que pueden conducir a que la gente tenga una pérdida de memoria. Si eso es así, ¿cuáles serían? Bueno, los fenómenos de la memoria y del olvido son universales, ¿sí? Así como nos afectan a nosotros los mexicanos, les afectan a los europeos, les afectan a los americanos, en fin, no hay eso, y eso yo he tratado siempre de enfatizarlo, ¿no? O sea, no tiene caso hacer investigación para explicar un fenómeno local, no. Siempre tratamos de hacer investigación para explicar un fenómeno universal. Y ese es el caso de la memoria, es un fenómeno que va a ocurrir en todo tipo de poblaciones. Sí se han identificado, bueno, hablo un poco de mis datos, sí se han identificado alimentos que pueden ser contraproducentes para la memoria. Por ejemplo, nosotros preguntábamos a las personas si tomaban alimentos procesados, ¿sí? Me refiero a pues todo lo que estas marcas que venden, en fin, o también preguntábamos si comían alimentos en lata, ¿sí? Esas dos preguntas hicimos y resulta que ambas variables fueron significativas, o sea, tuvieron un efecto, mediaron negativamente el deterioro de la memoria a causa de la edad, ¿sí? Entonces, obvio, la explicación de esto es que, pues,
hay una relación también con el sistema cardiovascular, en fin, ¿no? Tenemos, o sea, el cerebro es muy dependiente del sistema cardiovascular, ¿sí? Y encontramos, de hecho, varias variables que tienen que ver con este sistema que influyen en el deterioro de la memoria. ¿Una otra pregunta? Yo sí tengo una. Ya lo explicaba un poco en su charla. Ajá. No sé, abundar un poco de esto. Y estábamos platicando los compañeros acerca de este tema. Ajá. Por ejemplo, estamos en una recámara, estamos en la cocina, o estamos en la sala y se nos ocurre una idea. Ujú. Ya sé cómo solucionar ese problema, es un ejemplo. Ujú. En ese momento me da sed, me levanto, voy a la cocina por el vaso con agua y se me olvidó. O sea, la idea magnífica con la cual ya estaba solucionando mi problema se me olvidó. Ujú. Y muchas veces lo que es una estrategia que muchas personas la tienen, pues como ir reconstruyendo, ¿qué estaba haciendo antes de que se me olvidara esta gran idea? ¿Por qué ocurre esto? Ujú. Ese es un ejemplo clásico de interferencia, ¿sí? Estaba en el curso de consolidarse esa información, aún no estaba totalmente consolidada y justo ocurre otra actividad, otro evento, ¿verdad?, que sobrescribe esta información y se queda en el limbo. Pero al reconstruir el pasado, como lo ejemplifica, pues se está haciendo una búsqueda, ¿verdad? Se están utilizando claves, ¿verdad? Búsqueda en el interior, digamos, porque no es un lugar, pero sí, digamos, en las representaciones que hemos formado en nuestra memoria, estamos haciendo una búsqueda activa de la información y eso ayuda, definitivo. El uso de dispositivos electrónicos como el celular, las tabletas, por ejemplo, ahora en los niños, digo, es muy común ya ver esta escena de niños pequeñitos, ¿no?, que ni el año tienen y ya están ahí con el celular y demás, ¿no? Esto implica que en las próximas generaciones tendremos a adolescentes, a ciudadanos, a mexicanos con menos capacidad digamos, de memoria, de retención y tal vez incluso con problemas en su adultez o en su vejez más severos de pérdida de memoria. ¿A esto nos está conduciendo las nuevas tecnologías? Yo no me atrevería a decir eso. Creo que en realidad no podemos predecir qué va a ocurrir. De hecho, puede ser en beneficio, ¿no? Porque las estrategias de búsquedas que se fortalecen a través del uso de la computadora, por ejemplo, pues, o sea, la coordinación visomotora, en fin, todas estas funciones pues se están desarrollando más y la memoria en realidad no debemos, o sea, yo pienso siempre que ha sido equivocado pensar que debemos memorizar la información, ¿no? Por ejemplo, en el sistema escolar. No, lo importante es aprender a buscar, a resolver problemas. Esa es la base, ¿no? Tener la memoria es ese fundamento, ¿verdad? O sea, tenemos solamente algunos claves, ideas, sobre cómo dirigir nuestras acciones para resolver nuevos problemas, pero no, de nada sirve aprender, memorizar, ¿no? Eso ya está fuera, ¿no?, de beneficio realmente, a mi juicio, ¿no? Uh-huh. Sí, de nada. Además quería preguntarle respecto a las personas que han tenido experiencias malas, muy malas. Ellas expresan que quieren olvidar eso. ¿Existe esa posibilidad de que el ser humano tenga la capacidad de olvidar lo que quiera? Pero ya ahondaría en algo de compañero. Hay eventos traumáticos que aunque la persona estuvo consciente, entre comillas, no recuerda. Le dice, no, pero si estabas hablando, decías tal cosa y todo ese episodio, la persona no lo… O sea, pasan años y no lo recuerdo, jamás la vuelve a recordar. Como decía, normalmente no
no olvidamos, ¿no? O sea, esa información podría revivirse en un momento dado, si fuera necesario, si fuera para cuestiones adaptativas. Pero también, como mencioné, hay un tipo de olvido voluntario, ¿sí? O sea, muchas veces decidimos nosotros de manera consciente, ¿verdad? Dejar de pensar en esa situación traumática, en esa situación que nos ha afectado, para que deje de afectarnos precisamente, ¿no? Entonces, claro, habrá otras maneras de referirse a este mismo tema, ¿no? O sea, sabemos que desde el psicoanálisis se habla de la represión y que ahí se piensa que es un fenómeno inconsciente. O sea, pues son también, ¿no? Podría ser que el cerebro tiene la capacidad de reprimir de manera inconsciente, ¿sí? Sí, vamos, pero existe, ¿no? Existe esa posibilidad de que podamos hacer a un lado experiencias que nos parecen. Es, como decía, la memoria es adaptativa y esto sería una acción adaptativa para superar algo, ¿no? Un mecanismo de defensa. Exactamente. Uh-huh. Bueno, yo quisiera hacer una o dos preguntas. Sí. Una vinculada con el papel de las emociones en la consolidación de memorias, Uh-huh. y la otra tendría que ver con la, no sé si llamarle buena memoria o disponibilidad de información para la creatividad. Ok, para la creatividad en particular. Ok, bien, las emociones modulan la memoria. Esto ha sido algo investigado, hay una cantidad enorme de investigaciones. En el laboratorio hemos hecho también algunas cosas tratando de cuidar bien que las emociones se controle la intensidad de la emoción, porque muchos estudios adolecen de este problema, es decir, que están comparando si la emoción positiva o la emoción negativa afecta a la memoria, pero resulta que no son equivalentes, sí, que una es más intensa que otra. Nosotros hicimos un estudio donde justamente manipulamos de manera muy precisa la intensidad de ambos valencias o tipos de emociones positiva, negativa, y encontramos que las emociones positivas favorecen más a la memoria que las emociones negativas. Y en cuanto a la creatividad, o sea, si la memoria puede… Mi pregunta surgió Uh-huh. a partir de su respuesta relacionada con la memorización de información. Si uno no tiene en la misma herramienta de integración de información, que sería el cerebro, los elementos para combinarlos, pensé quizá eso pueda restarle recursos a la creatividad. Uh-huh. Sí, definitivamente la memoria ayuda, ¿sí? Porque si tenemos presente todas las variantes de algo que queremos desarrollar, pues no nos vamos a repetir, porque sabemos lo que ya se hizo, lo que ya se conoce, entonces tener presente en la memoria esos conocimientos para luego innovar e ir más adelante, pues creo que en ese sentido ayudaría definitivamente a la creatividad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Oscar Luna, del periódico Reforma. Me gustaría insistir en el tema de la alimentación. Mencionaba que los alimentos procesados o enlatados son desfavorables a la memoria, y también mencionaba que el vino tinto es favorable. ¿Qué otros alimentos podrían ser favorables para la memoria? Para la memoria. Bueno,
en el caso de nuestro estudio en particular, encontramos solo estos dos nutrientes, bueno, dos alimentos que fueron, que ejercieron un efecto favorable. Encontramos también otro efecto desfavorable, el consumo de sal, o sea, de cloruro de sodio. O sea, nosotros lo que hicimos fue preguntar a través de, es un método muy habitual para estudiar el consumo de nutrientes. Preguntamos la frecuencia con la que consumen diferentes, es una lista de 120 alimentos. Y entonces luego se convierte este consumo habitual o la frecuencia de consumo se convierte en nutrientes. Y así se obtuvo que, por ejemplo, el consumo de cloruro de sodio influía de manera negativa o mediaba, o sea, porque la pregunta que nosotros hicimos no es si es una relación directa de cada una de estas variables, sino tenemos a la edad por un lado y por el otro lado tenemos a la memoria. Entonces, nuestra pregunta o el diseño que nosotros implementamos fue ver qué variables influyen sobre esta relación entre edad y memoria, ¿sí? Que ya sabemos existe. Entonces, encontramos el efecto de estas variables. Bueno, para precisar, también mencionaba del omega 6. Ajá. ¿Es favorable para la Sí, memoria? ¿Qué alimentos tienen el omega 6? Pues son grasas de pescado, particularmente. Pero aquí es interesante notar que todo el mundo habla del omega 3, ¿no? O sea, todo el mundo, incluso todo el mundo consume las vitaminas que primero las personas eligen, es el omega 3. Y sí, efectivamente tiene beneficios para la salud en general. Pero el omega 6 no sabía como, de hecho nos pareció al principio un poco extraño que justamente el ácido linoleico, que es el omega 6, tuviera un efecto. Y también mediador del deterioro de la memoria de contexto en función de la edad. Y bueno, pues se encuentra principalmente en alimentos, en pescados, en fin, igual que el omega 3. Uh-huh. Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias, doctora, por Sí, esta charla gracias y a gracias ustedes. a los compañeros de los medios que nos acompañaron. Buen día. Gracias a ustedes.